Hola amigos de Ultimátum, ¿cómo están? Muy buenos días, inicio de semana, lunes. Vamos a empezar con Arsenal de Plumas, correspondiente a este día, y me da gusto saludar a Keta Borelo. ¿Cómo estás, Keta? Hola, buenos días, Alejandro. Pues iniciando semana, ¿verdad? Donde se Sí, celebra el 10 de mayo, luego el 15, el Día del Maestro. Bueno, mayo es un mes lleno de fechas muy significativas. sí, exacto. Ya pasó también el Día de la Santa Cruz, ¿verdad? Así es, el Día Bien, de la Santa Cruz, ¿verdad? Sí, y sí, el que 1 de mayo, también lo también el Día del dejan. Trabajo. Exacto, exacto. Muy bien, pues antes de iniciar los comentarios de las columnas de quienes escriben el día de hoy artículos o columnas, quisiera yo platicarle brevemente a nuestra audiencia las 8 columnas de hoy de Ultimátum. Dice: el machete tiene filo, panteló. ¿A qué se está refiriendo? A este grupo que se autollamó desde un inicio como un grupo de autodefensas. Luego, que lo que querían como propósito, según ellos, era limpiar de narcotraficantes que estaban operando en esa zona, según ellos mismos, ¿verdad? Y nos sorprendió en aquella ocasión a muchos, y ahorita creo que también, por la forma en que se presentaron. ¿Lo recuerdas que salieron pues uniformados con armas de alto poder, como si tuvieran una disciplina militar, formados en una plaza pública? Dejaron que entraran los medios de comunicación de México para darle difusión. Y bueno, pues ahorita lo de las 8 columnas de Ultimátum tiene que ver con que están cumpliendo un año de aquella aparición pública que hicieron. Dice que el texto de nuestra portada, que el machete celebra a puerta cerrada en una comunidad, y se siguen deslindando de la desaparición de aquellos 21 hombres que hace casi 10 meses pues desaparecieron, fueron sacados por la fuerza de sus casas, los llevaron a una plaza pública, les amarraron las manos, los tuvieron ahí exhibiéndolos como los integrantes de un grupo que opera en esa zona según el machete. Y siguen deslindándose de su desaparición, ¿verdad? Pero siguen mostrando músculos, siguen mostrando que están ahí, que están armados, que sus armas son de alto poder, que están organizados, ¿verdad? Bueno, pues un año ya que... Así es, que rápido pasa el tiempo y pues grupos como el Machete pues en nada contribuyen a la paz social en nuestro estado. Es más, son grupos beligerantes, ¿verdad? Sobre todo con esa actitud de como de una organización paramilitar, ¿no? Que nos da muy mala espina, pudiéramos decir, ¿verdad? Que nos causa resquemor, porque además Panteló ya tiene cerca de unos 4 años que ha sido foco de problemas y de violencia, ¿no? Y entonces la aparición de estos grupos, pues, no abonan para nada a la restauración del tejido social y de la paz en estas comunidades. Así es. Bien, vamos al editorial, me parece importante también. AMLO busca apoyo de Centroamérica para frenar la migración, se titula el editorial de hoy. Se está refiriendo a la gira que realizó el presidente López Obrador por países centroamericanos y del Caribe, ¿verdad? Que fue Guatemala, Honduras, El Salvador y Cuba. Fue bastante intensa la gira, pudimos ver en las transmisiones que hacía en su cuenta de Facebook el presidente, cómo tenía eventos muy seguido en cada una de las naciones a donde iba, y de ahí pues se trasladaba al otro país y luego al otro país y luego finalmente a Cuba, donde regresó el día de ayer, ¿verdad? Entonces, por un lado, se interpreta que está él buscando apoyo para que se pueda frenar la migración, y llega pues a, ¿cómo se dice?, a presumir, a comentar todos estos apoyos sociales que él tiene y que según su propia visión, pues están ayudando
o tiene la intención de ayudar a que los mexicanos se queden aquí en nuestro territorio y no vayan a buscar trabajo a Estados Unidos. Y uno de los programas que más impulsa a él en ese sentido, pues es Sembrando Vida, ¿verdad? Que es supuestamente apoyos para el campo y que ahí la gente, en vez de irse a buscar trabajo a otro lado, pues se queden ahí. Entonces, pues estuvo interesante la gira en ese sentido, no hubo ningún problema, tuvo la agenda cubierta. Estaba escuchando también en otros matices de la gira de que critican muchos analistas allá en la Ciudad de México de que no se ponga como ejemplo a Cuba de muchas cosas como lo quisiera hacer el presidente López Obrador, porque allá realmente hay un gobierno autoritario, no hay elecciones libres, no hay partidos opositores, solamente ganan los del partido en el gobierno, en fin, ¿no? Son matices que están tomando los analistas respecto de esta gira, pero yo creo que en general estuvo bien organizada, se cumplieron los puntos de la agenda que tenía el presidente, pues ya regresó ayer y hoy en la mañanera pues ya estuvo aquí en la Ciudad de México. Creo que lo que de alguna manera también pretende es voltear a Centroamérica, como muchos presidentes mexicanos lo han hecho, recuperar ese liderazgo que en un momento dado México, como una especie de hermano mayor, ¿verdad?, tuvo sí. En Centroamérica, pues cuando El Salvador, recuerdo que participamos en las conversaciones de paz, ¿no?, con la guerrilla. Siempre México tuvo una participación muy activa que desafortunadamente se ha ido dejando a un lado. En el caso de Cuba, pues yo respeto a Cuba en algunos aspectos, de verdad, en sus adelantos médicos, farmacéuticos, en el tema de deportes, de la atención a la niñez, pero claro, uno no deja de reconocer la cuestión de la dictadura, de que no hay la posibilidad de salir libremente, ¿no?, del país, pasas por una serie de permisos y regularmente quienes son los privilegiados en este sentido son los deportistas o los artistas, ¿no? Sí. Que como por ejemplo en un momento dado Silvio Rodríguez, ¿verdad?, Amaury Pérez, todos los de la nueva trova cubana, Pablo Milanés, pues ellos sí tenían la posibilidad de transitar con libertad fuera de su país, ¿no? Sí. Hay temas que sí todavía hay que definir en Cuba, hay que abrirse, ¿verdad? Y que los gobiernos cubanos, también el actual gobierno, se prepare, porque tarde que temprano tendrá que abrirse, ¿verdad?, al mundo. Así es, exactamente. Bien, pues vamos a las columnas. A estribor, Juan Carlos Calimayor dice la nueva brecha educativa y hace un recuento de cómo se ha comportado el sistema educativo mexicano con respecto a la calidad de la educación que proporciona a los alumnos, niños, adolescentes y jóvenes en nuestro país, ¿verdad? Y recuerda cómo el gobierno federal anterior de Enrique Peña Nieto pues estaba promoviendo una reforma educativa justamente para que se cuidaran todos aquellos aspectos que ayudaran a mejorar la calidad en la educación, porque como muchos saben, México forma parte de un grupo de 34 naciones que están en la OCDE. La OCDE, ¿no? Todos sí. Ellos son evaluados y México siempre ha salido muy mal evaluado. Entonces, yo también creo, coincido con Juan Carlos, de que pues, esa reforma educativa tenía una de sus intenciones, uno de sus propósitos más importantes era justamente eso, cuidar todo el proceso de enseñanza en México desde las escuelas, los materiales y los maestros, con el propósito pues de ir avanzando rangos, ¿no? De mayor calidad educativa en nuestro país, y él está observando ya al final que ahorita en vez de ir hacia adelante vamos a ir hacia atrás, porque pues el gobierno de la 4T está cambiando cosas, quiere cambiar el sistema educativo de la educación básica, ¿verdad? Lo último, tú lo habrás leído también, lo último es de que pues ya no quieren
los grados, ¿no? Los grados, cambiar los grados, cambiar el esquema, que sin duda alguna va a modificar también la cadena de sucesos que se llevan desde el primer año los niños hasta el sexto de primaria, luego desde el primero de secundaria, así que como todos sabemos ahorita, como está formado el formato de la educación básica, pues es justamente eso, que vaya de uno hacia arriba, ¿no? Que vayan elevándose los esquemas educativos de manera tal que gradualmente los muchachos y las muchachas vayan avanzando, nutriéndose más en la educación. Y ahorita dice Juan Carlos, también hay coincido con él, de que lo que está buscando el gobierno de la 4T pues es más adoctrinamiento que pedagogía, ¿no? Es lo que habla Juan Carlos a grandes rasgos, justamente. Así es, pues esperemos que las predicciones de Juan Carlos no se cumplan y que si en un momento dado se llegan a establecer estas reformas, sean para mejorar el sistema educativo nacional. Y nosotros hemos vivido aquí en Chiapas, como lo han vivido Oaxaca, Guerrero, Michoacán, estos plantones de 3 o 4 meses, ¿verdad? Que causaban un retraso terrible, ¿no? En el alumnado, porque imagínate cómo recuperar esos meses de plantón. Ahí eran los papás los que tenían que buscar de qué manera los niños y las niñas seguían estudiando en la casa. Y luego aparte tuvimos otro daño muy duro, muy difícil, el COVID. Todavía muchas escuelas no retornan normalmente a sus clases presenciales. Hay jóvenes, por ejemplo, en las universidades, sobre todo las maestrías. Comentaba el otro día con una amiga que hay 2 generaciones de una maestría en una de las universidades públicas que los jóvenes no se han conocido, no han tenido esa convivencia tan agradable, ¿verdad? De estar juntos en un salón de clases, de participar, porque todas sus clases han sido vía virtual. Y aunque afortunadamente ahí están las tecnologías y que ayudaron mucho, no es lo mismo esta convivencia presencial que contribuye también a la socialización y al intercambio de ideas y a una cercanía con los maestros y maestras, ¿no? Entonces también esto, el COVID, otra situación muy lamentable para la educación. Entonces tenemos que recuperar a grandes pasos el terreno perdido. Y en lo que señalaba Juan Carlos del TEC y la UNAM, siempre hay movimientos, ¿verdad? En ocasiones la UNAM vuelve a recuperar ese puesto primordial como líder educativo, ¿verdad? En otras ocasiones el TEC, pero siempre se han mantenido en un buen nivel la UNAM, y creo que es muy importante apoyar a las universidades públicas que están pasando por una crisis financiera terrible. Ha habido universidades, recuerdo, que han estado a punto de cerrar, de declararse en quiebra, y que eso sería terrible para nuestra educación, porque las universidades públicas son la última esperanza de muchos jóvenes, hombres y mujeres que no tienen recursos para el acceso a la universidad privada. Sí, claro. Bien, pasamos ahora con Armando Ríos Peter, por una sociedad horizontal, escribe él, y titula Hoy Lecciones Aprendidas, su texto, y se está refiriendo concretamente a estas expresiones vertidas recientemente por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando él revela a tiempo pasado que en el 2019, cuando él era presidente de Estados Unidos, pues le pidió a Marcelo Ebrard, nunca dice su nombre, pero todo el mundo entendió que era él, ¿verdad?, de que el gobierno de México desplegara a más de 25,000 soldados, así le llama también él, a los de la Guardia Nacional, más de 25,000 elementos en la frontera sur y la frontera norte para detener la migración. Y lo que pues llamó mucho la atención de esa petición
que inmediatamente lo cumplió el gobierno de México, la cumplió el gobierno de México, es el tono y los términos en los que se expresa Donald Trump, ¿no? Porque dice que pidió que lo hicieran de manera gratuita, porque sabemos que muchas cosas se hacen mediante negociaciones, ¿verdad? De que, pues yo te ayudo con esto, pero a ver tú con qué me ayudas. Pero aquí dijo que nunca había visto a nadie doblarse así, que creo que fue lo que más indignó a la sociedad mexicana respecto de lo que dijo Donald Trump. Y aquí Armando Ríos Peter, muy contrario a que ha sido muy crítico de la 4T, dice que ese tipo de cosas debería indignarnos más, pero para defender a nuestro nacionalismo, para defender a nuestra nación y para defender incluso al gobierno mismo, ¿verdad? Y que lamentablemente, pues la polarización que estamos viviendo, esto lo agrego yo, provocada pues por el propio presidente López Obrador, entonces hay una especie de miopía, dice él, que no nos permite ver que eso que dijo Donald Trump, pues nos estaba ofendiendo a todos los mexicanos, no solamente al gobierno, ¿verdad?, de México. Entonces, él dice que ese tipo de cosas nos debería unir, pero para defender a México y para criticar a quienes estén hablando mal de México, ¿no? Sí, creo que, no sé si recuerdas inicialmente cuando Trump era candidato, ¿no? Y después presidente, también tuvo actitudes muy belicistas hacia nuestro país, ¿no? Se portó con mucha grosería, y recuerdo también que muchos líderes de partidos de oposición salieron en defensa del país, ¿no? Ahí sí hubo una unión en ese sentido de nacionalismo, de lo que señala Ríos Peter. Sin embargo, actualmente, debido a la polarización que estamos viviendo, debido a las divisiones, pues a quien le echan la culpa, en lugar de salir a relucir esta unión en torno al presidente y en torno a estas declaraciones tan desafortunadas, pues le echan la culpa, ¿no?, al actual gobierno de adoptar esta actitud frente a Estados Unidos. Sin embargo, no es solo el presidente López Obrador, ¿no? A lo largo de nuestra historia hemos vivido una serie de amenazas, ¿no?, de parte del vecino país, ¿no? Y México ha tenido que ser muy elástico, del estira y afloja, ¿no? Y llegar a acuerdos para poder llevar la fiesta en paz. Ya lo dijo en su momento Porfirio Díaz, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Sí, claro, sí, y hay que recordar, como tú muy bien lo dices, Estados Unidos y México pues tienen una asimetría enorme con respecto al poder económico, al poder político, ¿no? A muchas cosas, de manera tal que nosotros pues no podemos ponernos a las patadas con Sansón. Entonces ahí entiende uno que a veces el gobierno mexicano tiene que facilitar algún tipo de cosa que le pida o algunas cosas que le pida Estados Unidos, y yo creo que han estado sucediendo siempre, ya sean republicanos o demócratas, pero cuando Estados Unidos quiere algo, lo pide, no sé en qué términos lo pidan, porque nunca nos lo revelan, ¿no? En esta ocasión, lo que nos llamó la atención es justamente que Estados Unidos abrió la boca y que ya también no sabemos si eso fue totalmente cierto, a lo mejor tuvo otros matices, ¿verdad? La conversación, pero bueno, de eso habla ahorita Armando Ríos Peters, y los invitamos a que lean su columna, es un poco más amplia de lo que les estamos platicando. Ya para finalizar, fíjate que hoy Ernesto Gómez de Pananá, nuestro amigo Ernesto, dice Cascada de Oxímoronas, así titula su texto el día de hoy. Y el número 1 dice que el presidente envió al legislativo su propuesta de reforma electoral, que el ambiente sigue tenso entre el bloque mayoritario y la alianza opositora, que la reforma no pasará, que es parte del juego político de ambas partes, aunque en sí misma la propuesta tiene aspectos positivos, dice, no es propiamente, por ejemplo, que se eliminen diputaciones plurinominales, sino más bien quieren otra cosa, como ya hemos platicado nosotros en su momento. ¿Qué tal?
Así es, ahí señala Ernesto Gómez Pananá, ¿verdad? Algunas virtudes de la actual ley electoral, aunque en muchos de los puntos él no coincide también, ¿verdad? Como lo hemos señalado nosotros, y pues es parte de este juego perverso, ¿no? Que se da muchas veces en la política, y que las bases terminamos agarrándonos de la greña, ¿no? Mientras a nivel de liderazgo se sabe que es parte del juego y que no va a pasar, y terminarán acusando a la oposición de traidores a la patria, ¿no? En este juego que últimamente se está dando, tanto por la reforma eléctrica, en el litio, pues ahí se fueron suaves, ¿no? Y, Sí, y actualmente con la reforma, que es el gran tema, ¿no? así es. Pues ahí está este asunto de Ernesto Gómez Pananá, los invitamos a leerlo. Y con esto terminamos, Keta, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, me dio mucho gusto acompañarte en Arsenal de Plumas. Yo soy Alejandro Noel, les agradezco el favor de su atención. Muy buenas tardes. Hasta luego.